La estación olvidada. El aire en la estación Hidalgo era denso, cargado con la humedad de la mañana y el eco sordo de los trenes que llegaban y partían. Para Elena, una joven estudiante de arqueología, era una rutina más en su camino a la universidad. Sin embargo, esa mañana, una extraña vibración recorrió el andén justo antes de que su tren se detuviera. No era la vibración habitual, sino una pulsación profunda, casi orgánica, que le hizo sentir un escalofrío. Al subir al vagón, notó que había menos gente de lo habitual. Los rostros de los pasajeros parecían tensos, casi sombríos. Un silencio inusual reinaba, roto solo por el chirrido metálico de las ruedas sobre las vías. Elena intentó sacudirse la sensación de inquietud, atribuyéndola al cansancio. Su transbordo era en la estación Tacuba, una de las más antiguas y profundas de la red. Al bajar del tren, la atmósfera era aún más opresiva. La luz tenue de los fluorescentes parpadeaba, proyectando sombras danzantes que jugaban con su percepción. Un olor rancio, una mezcla de humedad y algo indefiniblemente desagradable, impregnaba el aire. Mientras caminaba por el largo túnel que conectaba las líneas, escuchó un sonido peculiar. No era el murmullo de las conversaciones ni el eco de los pasos, sino un arrastre lento y pesado que parecía provenir de la oscuridad. Aceleró el paso, tratando de ignorarlo, pero el sonido la seguía, acercándose cada vez más. Llegó al andén de la línea 2, sintiendo un alivio momentáneo al ver algunas personas esperando. Sin embargo, sus rostros estaban pálidos, sus ojos fijos en la oscuridad al final del túnel. Uno de ellos, un anciano con manos temblorosas, murmuró algo sobre la estación olvidada. Elena, curiosa a pesar de su creciente incomodidad, se acercó. ¿La estación olvidada? ¿Qué es eso? El anciano la miró con ojos vidriosos. Dicen que en los primeros años del metro, durante la construcción, hubo un derrumbe terrible. Muchos trabajadores quedaron atrapados. Nunca recuperaron todos los cuerpos. Se construyó una nueva sección, dejando atrás la antigua estación y lo que quedó en ella. Una mujer joven, con lágrimas en los ojos, añadió: «Mi hermano desapareció hace una semana. Iba en esta línea. Dicen que algunos trenes se desvían, que entran en la estación olvidada y nunca regresan». Elena sintió un escalofrío helado recorrer su cuerpo. Descartó la idea como una leyenda urbana, producto del miedo y la sugestión. Pero la atmósfera palpable de terror en el andén era innegable. El tren llegó, rompiendo el silencio con un estruendo metálico. Al subir, Elena notó que el vagón estaba casi vacío. Solo unas pocas personas se sentaron en los extremos, evitando el contacto visual. La luz parpadeaba erráticamente, creando sombras siniestras. El tren arrancó, pero la velocidad era inusualmente lenta. De repente, las luces se apagaron por completo, sumiendo el vagón en una oscuridad total. Un grito ahogado resonó en la oscuridad. Elena sintió un escalofrío de pánico. Las luces volvieron a encenderse, revelando un espectáculo aterrador. Una figura oscura y deforme se arrastraba por el suelo del vagón, sus extremidades retorcidas y su rostro oculto por sombras. Un hedor nauseabundo llenó el aire. Los pocos pasajeros que quedaban gritaban aterrorizados. La criatura emitió un gemido gutural y se abalanzó sobre uno de los pasajeros, quien desapareció en la oscuridad que emanaba de la figura. Elena sintió un terror paralizante, pero su instinto de supervivencia se activó. Se levantó y corrió hacia la puerta del siguiente vagón, forcejeando para abrirla. Logró pasar al siguiente vagón justo cuando la criatura se giraba hacia ella. Este vagón también estaba oscuro y vacío. El tren seguía avanzando lentamente, como si estuviera luchando contra una fuerza invisible. A través de la ventana empañada, Elena vislumbró algo que la heló hasta la médula. El túnel había desaparecido. En su lugar, había un pasaje oscuro y cavernoso, las paredes cubiertas de lo que parecían ser huesos y materia orgánica. El tren se adentraba en un lugar que no debería existir.
De repente, el tren se detuvo con un golpe seco. Las luces parpadearon y se estabilizaron, revelando un andén antiguo y deteriorado. Las paredes estaban agrietadas, cubiertas de musgo y telarañas. El aire era pesado y frío, impregnado de un olor a muerte y descomposición. Esta era la estación olvidada. Las puertas del vagón se abrieron lentamente, revelando una oscuridad profunda más allá del andén. Se escuchaban susurros débiles, voces lejanas llenas de dolor y desesperación. Elena sintió una fuerza invisible que la empujaba hacia la salida. Sus pies se movieron sin su voluntad, llevándola hacia la oscuridad. Vio sombras que se movían en los bordes de su visión, figuras deformes que parecían surgir de las paredes. Uno de los pasajeros del vagón anterior, ahora demacrado y con los ojos vacíos, salió tambaleándose de la oscuridad. Extendió una mano huesuda hacia Elena murmurando: «Quédate con nosotros. Ahora eres uno de nosotros». Elena retrocedió, el terror dándole fuerzas. Corrió a lo largo del andén, tropezando con escombros y objetos irreconocibles. Escuchaba los pasos lentos y arrastrados que la seguían, los gemidos lastimeros que parecían rodearla. Llegó al final del andén y vio un túnel oscuro que se extendía hacia la nada. No sabía a dónde llevaba, pero era mejor que quedarse en esa estación maldita. Se adentró en la oscuridad, corriendo a ciegas, con el sonido de sus perseguidores resonando detrás de ella. Mientras corría, vislumbró brevemente lo que parecían ser celdas oscuras excavadas en las paredes del túnel. En el interior, sombras se movían lentamente, y Elena creyó escuchar sollozos ahogados. De repente, tropezó y cayó, golpeándose la cabeza contra algo duro. La oscuridad la envolvió. Elena despertó sobresaltada en el andén de la estación Tacuba. El sol de la mañana entraba a través de las escaleras, iluminando el polvo en el aire. Los pasajeros caminaban apresurados, con sus rostros cansados pero normales. No había señales de la criatura ni de la estación olvidada. Se levantó sintiendo un dolor punzante en la cabeza. ¿Había sido todo un sueño? La atmósfera en la estación seguía siendo ligeramente opresiva, pero quizás era solo su imaginación. Subió al siguiente tren con el corazón latiéndole con fuerza. Miró a los otros pasajeros buscando alguna señal de que ellos también habían experimentado lo mismo. Pero todos parecían ajenos a cualquier horror. Al llegar a su destino, Elena no pudo sacudirse la sensación de que algo terrible había ocurrido. La imagen de la estación olvidada, de las sombras deformes y los gemidos lastimeros, seguía grabada en su mente. Durante los días siguientes investigó sobre la historia del metro. Encontró algunos relatos vagos sobre un derrumbe durante la construcción de la línea 2 y rumores sobre trabajadores desaparecidos cuyos cuerpos nunca fueron encontrados. Pero no había mención de una estación olvidada. Sin embargo, cada vez que pasaba por la estación Tacuba, Elena sentía una punzada de terror. Miraba con recelo los túneles oscuros, preguntándose qué secretos ocultaban. Una noche, mientras regresaba a casa, el tren en el que viajaba se detuvo inesperadamente entre dos estaciones. Las luces parpadearon y se apagaron, sumiendo el vagón en la oscuridad. Un silencio pesado cayó sobre los pasajeros. Elena sintió el mismo escalofrío que había experimentado aquella mañana. El aire se volvió frío y un olor rancio comenzó a filtrarse en el vagón. Escuchó un arrastre lento y pesado que se acercaba desde la oscuridad del túnel. El pánico se apoderó de ella. Sabía lo que estaba sucediendo. El tren se estaba desviando. Se dirigía a la estación olvidada. Intentó levantarse y correr hacia la puerta, pero sus piernas no respondían. Sintió una presencia fría y oscura acercándose a ella. Escuchó un gemido gutural cerca de su oído. En la oscuridad, vio dos ojos brillantes que la observaban con una maldad indescriptible. Una mano fría y huesuda se extendió hacia ella. Elena cerró los ojos, gritando en silencio mientras la oscuridad la envolvía por completo. Dicen que a veces, en las noches tranquilas, los trabajadores del metro
Escuchan susurros débiles que provienen de los túneles de la línea 2, cerca de Tacuba. Algunos juran haber visto sombras fugaces moverse en la oscuridad, y de vez en cuando, un tren desaparece misteriosamente, sin dejar rastro, solo para reaparecer horas después, vacío y con un hedor indescriptible. La estación olvidada sigue ahí, en las profundidades del metro, esperando a sus próximos pasajeros. Ten cuidado la próxima vez que viajes en la línea 2. Nunca sabes qué horrores acechan en la oscuridad.